Listo, Dani. Bueno, muy buenos días a todos. Soy residente Daniel Maldonado, residente de cuarto año. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre las arritmias ventriculares, a tratar de entender el mecanismo electrofisiológico que las produce, ¿sí? Y hablar un poquito sobre taquicardia ventricular. Y las podemos definir a las arritmias ventriculares como un grupo heterogéneo de alteraciones del ritmo, ¿sí? Que se originan distales a la bifurcación de las de His, en el miocardio ventricular, en los anillos valvulares, e incluso en las arterias, aorta o pulmonar y en la red de Purkinje. Como estos estímulos, digamos, no son conducidos por el sistema de conducción normal intraventricular, el complejo QRS por lo general es ancho, mayor a 120 milisegundos, por un mecanismo similar al de los bloqueos de rama, teniendo en cuenta que cuando se nos presenta un paciente con un electrocardiograma con estas características, digamos, tenemos que hacer varios diagnósticos diferenciales en cuanto a las arritmias de QRS ancho, ¿sí? Y los mecanismos electrofisiológicos, ¿sí? que me producen estas arritmias son todos aquellos que ya hemos venido comentando en clases anteriores. Por ejemplo, alteraciones del automatismo con automatismo normal, anormal o actividad desencadenada, ¿sí? Con postpotenciales o postdespolarizaciones precoces y tardías, que ahora vamos a ver bien de qué se trata. Alteraciones en la conducción del impulso, ¿sí? Cuando se producen las condiciones que me favorecen la creación de una reentrada con bloqueo unidireccional y transmisión o conducción lenta, y alteraciones combinadas cuando aparece en la parasistolia, ¿sí? O conducción lenta por despolarización diastólica espontánea en fase 4. En cuanto a alteraciones del automatismo, para recordar, tenemos el automatismo normal pero alterado, y mencionar, digamos, las bradicardias o las bradiarritmias y taquiarritmias clínicamente inapropiadas, como se charló en alguna de las clases anteriores, que tienen diversas causas, que pueden ser cardíacas o extracardíacas, por nombrar algunas: la anemia, la fiebre, las infecciones, el hipertiroidismo, ¿sí? Y el automatismo anormal es cuando aparecen marcapasos subsidiarios, ¿sí? Que pueden aparecer por disminución de la frecuencia intrínseca del nódulo sinusal, ¿sí? Por ejemplo, en el postinfarto, cuando se bloquea la salida del impulso desde el nódulo sinusal, ¿sí? Con bloqueo aurículo-ventricular o sinoauricular, cuando me van a aparecer, por ejemplo, los escapes ventriculares, cuando la frecuencia intrínseca de un marcapaso subsidiario aumenta, ¿sí? Bajo condiciones, por ejemplo, de hipopotasemia, de isquemia, de estrés, o en caso de intoxicación con digoxina, agonistas beta, etc. Entonces, ante estas circunstancias, me puede aparecer un marcapaseo alternativo, ¿sí? Al ritmo dominante. Y la actividad gatillada es cuando ciertas condiciones, ¿sí? En la estructura y en el ambiente celular del miocito, del miocardio, producen que se generen, me produce que se generen impulsos espontáneos, ¿sí? Ya sea a final de la fase 2 o al comienzo de la fase 3, que en ese caso lo vamos a llamar postdepolarizaciones precoces, ¿sí? En donde alteraciones iónicas que modifican las corrientes de despolarización y repolarización me pueden llevar a la aparición de esta actividad gatillada con la generación posterior de una taquicardia ventricular, ¿sí? Las alteraciones o la actividad gatillada relacionada en esta fase de la despolarización están relacionadas con alteraciones en los canales del sodio y las concentraciones intracelulares del sodio, ¿sí? Ejemplos de actividad gatillada: la taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? En caso de síndromes de QT largo, ya sea adquiridos o hereditarios; la bradicardia, la hipocalemia o fármacos de clase 1A y 3 me pueden producir este tipo de arritmias, ¿sí? Y en el caso de la actividad gatillada, en la fase 4, ¿sí? Un poco más allá, en la repolarización, son las postdepolarizaciones tardías,
se pueden dar, digamos, en caso de intoxicación digitálica, también en isquemia, hipercalcemia y aumento de la frecuencia cardíaca. Y la reentrada, como también se comentó en clases anteriores, es como para recordar, sabemos que en un circuito en donde puede haber dos vías de conducción anterógrada, en donde en una de ellas, en este caso en la rama B, ¿sí? Hay un bloqueo unidireccional y a su vez hay una conducción retrógrada más lenta, ¿sí? Estas son las condiciones, digamos, necesarias y básicas para que se dé una reentrada en cualquier punto del miocardio. Entonces vamos a hablar ahora de los latidos ectópicos ventriculares, o lo que es lo mismo de extrasístoles ventriculares. Y esta es una clasificación un poquito más electrofisiológica, digamos, basándose en si la arritmia es influida, ¿sí? O es independiente o dependiente del ritmo dominante, ¿sí? En el caso de las arritmias independientes y no influibles por el ritmo dominante, el único ejemplo, digamos, que hay es la parasistolia ventricular típica, que es una manifestación del automatismo ventricular normal, ¿sí? O sea que el automatismo normal no es que está aumentado para ganarle al ritmo dominante, y está protegido por una zona que rodea el foco de bloqueo unidireccional perfecta. Esto es poco frecuente, ¿y qué significa? Digamos, que este foco ectópico se protege de cierta manera por distintas circunstancias, sea alguna cicatriz, una fibrosis o lo que sea, del latido procedente del nódulo sinusal, generando su propia actividad, ¿sí? Careciendo de un bloqueo de salida, entonces se da la condición, digamos, perfecta para que genere su impulso y me genere un latido prematuro y el ventrículo pueda capturar esta actividad, ¿sí? Compite en forma independiente por la activación ventricular. Pueden haber imágenes de fusión, ligadura variable y máximo común denominador, que ahora vamos a ver qué es. Y ejemplos de esto son el ritmo idioventricular sin fenómeno de calentamiento o los ritmos de escape ventricular, ¿sí? Entonces es la parasistolia ventricular típica. Y acá podemos ver un ejemplo en donde, como dijimos, bueno, el ritmo, digamos, ventricular compite con el ritmo auricular. ¿Sí? El intervalo que hay entre cada extrasístole siempre va a ser un múltiplo, por ejemplo, en este caso de 1000, que es el más pequeño. Esa es una de las características. Y, bueno, y en este caso no hay fenómeno de calentamiento, como ahora vamos a ver. En el caso de los ritmos independientes, ¿sí? Del ritmo dominante, pero que pueden ser influibles o modificables, esto es lo más frecuente. Tenemos las parasistolias ventriculares atípicas como ejemplo, y dependiendo del efecto del latido de base sobre la zona de protección, o sea, sobre el latido de base puede ser el ritmo sinusal, sobre la zona del foco ectópico, me pueden modular la arritmia ventricular, ¿sí? Pueden producir despolarización y reciclado con un reseteado del foco parasistólico. Son aquellas extrasístoles ventriculares con protección parcial, ¿sí? O parasistolia ventricular con protección parcial, y los bloqueos de salida de distintos grados llegando a la supresión, ¿sí? ¿Cuál es la significación clínica de las parasistolias? En realidad se diagnostican con cierta frecuencia aún en la población sin cardiopatía, y por lo general estas arritmias no se transforman en taquicardia ventricular, ¿sí? Pero la estimulación ventricular prematura que producen pueden inducir arritmias por otro mecanismo. Los ritmos idioventriculares no generan latidos prematuros, pero también estos son influidos y modificados por el ritmo de base, ¿sí? El ritmo idioventricular es una manifestación del automatismo normal cuando se produce algún bloqueo, ¿sí? O el ritmo dominante es lento. El ritmo idioventricular acelerado o taquicardia ventricular lenta también se le llama, ¿sí?
es en donde tenemos una alteración en el automatismo ventricular porque está aumentado, ¿sí? Este es el típico ejemplo en el caso de la reperfusión después del infarto agudo del miocardio. Ambos pueden deprimirse o suprimirse por sobreestimulación y tienen un fenómeno de calentamiento. Y por lo general el mecanismo intrínseco si genera taquicardias ventriculares de no más de 100 a 110, 120, incluso menos. Por eso se denomina taquicardia ventricular lenta. ¿Sí? Sin mayor repercusión hemodinámica, generalmente estas arritmias tienen buen pronóstico y no tienen mayores implicancias. Acá tenemos un registro en donde el registro del medio corresponde a un sensor, a un electrodo, digamos, intraesofágico, en donde se puede ver complejos anchos que, digamos, los focos ventriculares compiten con los focos con el ritmo sinusal de base, ¿sí? Si ustedes se fijan, los latidos ventriculares coinciden con la actividad auricular, ¿sí? En el caso del electrodo intraesofágico, tenemos ondas P, ¿sí? Seguidas de QRS. Y esto es más de lo mismo. Como comentamos recién, pueden haber latidos de fusión. El latido de fusión es cuando el miocardio ventricular es activado por dos frentes, digamos, o por dos estímulos, tanto el supraventricular como por el foco ectópico, ¿sí? Entonces tiene una morfología intermedia entre las características del latido ventricular y el latido supraventricular o sinusal, en este caso, ¿sí? Y por lo general hay disociación auriculoventricular. Ahora vamos a ver bien los criterios. Y en este caso es para mostrar, digamos, lo que era el fenómeno de calentamiento, que simplemente es la supresión progresiva que tiene la depresión del sistema del ritmo dominante, por eso es influible. Estas arritmias, por eso se dice que son influibles por el ritmo dominante. La supresión o la depresión que tiene el ritmo dominante progresivamente va desapareciendo. Entonces, como ven acá, el ritmo, digamos, el intervalo interectópico se va acortando, ¿sí? Es característico, digamos, esto de los ritmos idioventriculares. Después tenemos a los latidos ectópicos o extrasístoles que son dependientes e influibles, ¿sí? Por el ritmo dominante. En el caso de las extrasístoles ventriculares reentrantes, están relacionadas con un trastorno de la conducción, como dijimos recién, el bloqueo unidireccional y conducción lenta. Son desencadenadas por un latido previo, ¿sí? Los cambios en la frecuencia cardíaca o en el tono neurovegetativo modifican el circuito de reentrada, generando bien la supresión, ¿sí? Por normalización de la conducción, que ahora vamos a ver bien, cambios en la velocidad de conducción, hay cambios en la ligadura, esto es cómo se acopla la extrasístole al latido previo. Pueden producir un bloqueo intermitente, anterógrado o retrógrado, con cambios en la periodicidad. Esto es, digamos, si está bigeminado, trigeminado, duplas o tripletas. Puede producir digamos, el ritmo dominante e inexcitabilidad de los ventrículos, en donde me suprime la arritmia o conversión de la reentrada única en un movimiento circular que me convierte la arritmia en una taquicardia ventricular, ¿sí? Acá vemos, a ver, vemos cómo las ligaduras son variables, ¿sí? Esto es, digamos, como dijimos recién, el latido ventricular, cómo se acopla al latido sinusal previo. Vemos que va cambiando, ¿sí? En este caso es 460, acá es 470, acá es 460, ¿sí? En el caso del registro B, vemos que es una bigeminia estable, ¿sí? Porque, digamos, si bien tiene una ligadura variable, siempre hay un latido sinusal y un latido extrasistólico. Y en el caso de que aumente la frecuencia sinusal, la frecuencia de descarga del nodo sinusal, vemos cómo en este caso se vuelve inestable, ¿sí? Porque ¿qué pasa? La descarga del ritmo dominante altera los periodos refractarios
que tiene el circuito de entrada, el circuito de reentrada, ¿sí? Entonces me cambia la configuración y en este caso pasa a ser, en vez de bigeminia, trigeminia. Y con una frecuencia cardíaca más elevada, aparecen incluso la trigeminia, pero con latidos de fusión. Y esto es un diagrama, digamos, como para entender un poquito más la fisiopatología, y, digamos, hay que tener en cuenta o hay que entender que el secreto de todo esto es entender que los cambios en el tiempo, en los tiempos refractarios, tanto de la conducción anterógrada como retrógrada, son los que me van a definir la característica o el patrón que yo voy a encontrar en el electrocardiograma, ¿sí? Un ejemplo, en la supresión por bradicardización nosotros tenemos el latido previo, ¿sí? En la reentrada va a conducir por una de las ramas normalmente, por la otra se produce el bloqueo unidireccional, ¿sí? Y la reentrada con la conducción retrógrada lenta. Esto me va a producir una captura ventricular, una extrasístole ventricular, pero el ritmo es tan lento que con los sucesivos latidos va a encontrar en realidad ambas vías con periodos refractarios, digamos, ya finalizados, ¿sí? Lo que me va a suprimir la extrasístole ventricular. En este caso, en la trigeminia, bueno, hay dos tipos de trigeminia, pero en este caso se produce algo parecido, captura el ventrículo y al siguiente latido se conduce por las dos ramas, ya en el siguiente latido se vuelve a producir la reentrada, ¿sí? Todo esto, digamos, se diferencia por el diferente tiempo de periodo refractario que tienen ambas ramas, ¿sí? El juego, digamos, y el mecanismo está en eso. Y otra forma de entender las extrasístoles ventriculares es con este diagrama, en donde, bueno, tenemos que tener los conceptos de pausa compensadora o no compensadora. En el gráfico A, ¿sí? Tenemos una extrasístole ventricular tardía, en donde se produce, digamos, una pausa compensadora. Esto es porque se produce una colisión del estímulo que viene desde el nódulo sinusal hacia el ventrículo, y al colisionar, digamos, me producen esta pausa compensadora, que generalmente es el doble de la duración del ciclo cardíaco normal, digamos, del RR previo, ¿sí? En el diagrama B tenemos un extrasístole ventricular que retroconduce un estímulo hacia la aurícula, me produce un reseteo del nódulo sinusal y produce una pausa que no es totalmente compensadora, y en este caso, antes de que se produzca otro estímulo sinusal, se produce un escape ventricular, ¿sí? Hasta el próximo ritmo sinusal. En el caso del gráfico, en el diagrama C, tenemos una extrasístole ventricular que sigue a un latido, que le sigue un latido de fusión, como dijimos recién, es una morfología intermedia entre la morfología de un latido ventricular por un estímulo sinusal y un latido ectópico. Y en el gráfico D tenemos el concepto de un eco ventricular, en donde se produce la extrasístole ventricular, se retroconduce el estímulo y en algún punto vuelve a retornar, digamos, al ventrículo, produciendo otro latido extrasistólico, ¿sí? Y los términos, digamos, los conceptos de acoplamiento o ligadura, como dijimos recién, es qué relación tiene el extrasístole con el latido previo, ¿sí? Que esto me da una medida aproximada del tiempo refractario que tiene el circuito de reentrada, ¿sí? Y la implicancia clínica de las extrasístoles ventriculares depende de la situación clínica, ¿no? Si no hay cardiopatía de base, por lo general no hay aumento de mortalidad ni se limita la actividad. No están indicados los antiarrítmicos, en estos casos se tranquiliza a los pacientes y se explica, digamos, el carácter benigno de la arritmia. Pero las extrasístoles ventriculares con una frecuencia mayor del 24% de todos los latidos en un Holter, las extrasístoles ventriculares con complejo muy ancho
o las extrasístoles ventriculares de origen epicárdico pueden causar incluso miocardiopatía o taquicardia-miopatía, ¿sí? Que muchas veces puede revertir con ablación. En los pacientes con antecedentes de infarto, ¿sí? Las extrasístoles ventriculares en realidad tienen poca sensibilidad y especificidad para determinar qué pacientes van a presentar fibrilación ventricular posterior. En el caso de la taquicardia ventricular, el mecanismo es, como dijimos, también se comparte la alteración del automatismo, actividad gatillada o reentrada. Se define como 3 o más extrasístoles consecutivas de más de 120 milisegundos con repolarización opuesta, o sea que no sean concordantes, una frecuencia mayor por lo general de 120 latidos por minuto. Los intervalos o el RR puede ser regular o irregular, que por lo general hay disociación aurículo-ventricular, pero puede haber conducción retrógrada 1-1 o un bloqueo variable. Generalmente hay capturas o imágenes de capturas y latidos de fusión, ¿sí? Que son digamos, factores que pesan o de mayor peso para el diagnóstico de taquicardia ventricular y pueden ser uniformes o monomorfas, biformes o multiformes, ¿sí? Y una clasificación simple que me pareció práctica es clasificarlas según la afectación miocárdica en primarias idiopáticas o un corazón estructuralmente normal. En este caso podemos tener taquicardias ventriculares fasciculares y del tracto de salida del ventrículo derecho, que son las más frecuentes, como vamos a ver, las del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y aquellas taquicardias ventriculares secundarias que se dan en contexto de una escara por cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, displasia ritmogénica del ventrículo derecho. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, mediado por drogas, ¿sí? Síndrome de QT largo adquirido, por canalopatías o por alteraciones electrolíticas, ¿sí? Según la duración, ya sabemos, deben salvas o no sostenidas, y las sostenidas cuando la duración es mayor a 30 segundos, según la morfología, como hablamos, como comentamos recién. Y atendiendo a la morfología, digamos, las taquicardias ventriculares monomorfas clásicas generalmente tienen el QRS ancho, mayor a 120 milisegundos, que es la más frecuente, y podemos tener taquicardias ventriculares con QRS estrecho, ¿sí? Que son los que se originan en los fascículos de las, generalmente a nivel septal, son las taquicardias fasciculares, que pueden tener complejo angosto y morfología de bloqueo de rama derecha o los típicos patrones de bloqueos de la rama izquierda, ¿sí? Dependiendo del punto donde se genere. Y el ritmo idioventricular acelerado, como comentamos recién. La taquicardia ventricular por reentrada, la duración del periodo refractario, ¿sí? De la zona de bloqueo unidireccional del circuito de reentrada que causa las extrasístoles, es un buen predictor de la posibilidad de que éstas se conviertan en taquicardia ventricular monomorfa, ¿sí? Esta duración, y como dijimos recién, les comenté recién, es la ligadura, ¿sí? El tiempo desde el latido o desde la extrasístole al latido previo, se encuentra en 600 milisegundos o menos. O sea, si nosotros tenemos una ligadura de 600 o alrededor de 600 milisegundos, digamos, nos tiene que alertar porque este es un buen predictor de que o nos está diciendo de que puede convertirse en una taquicardia ventricular, ¿sí? Y el factor esencial que determina que una extrasístole ventricular acoplada se transforme en un movimiento circular es la estimulación simpática o las drogas catecolamínérgicas, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de lo que comentábamos recién, una taquicardia ventricular, bueno, de complejo ancho, en donde podemos observar capturas auriculares, esto es, entre los latidos de origen ventricular, podemos ver latidos intermedios que son estimulados por la aurícula, ¿sí? Y los latidos de fusión, como ya comentamos recién. Y esto es para mostrarles un poquito más de lo mismo. En el gráfico de la izquierda observamos cómo se desencadena una taquicardia ventricular con estímulos artificiales. Y fíjense, estos números 260 y 210 corresponden a la ligadura o al tiempo refractario, ¿sí? Es muy cortito, así que digamos, cae en un periodo del ciclo que me favorece la reentrada, ¿sí? En el gráfico de la derecha, lo mismo, vemos como un agonista adrenérgico
como el isoproterenol, a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Vemos cómo se va cortando la ligadura, acá 1030, 900, 700, 730, 700, hasta que llega a 600, y me desencadena una taquicardia ventricular. Este es el efecto también del ejercicio, en el caso de abajo, en este de acá, es un paciente que hace una ergometría, y vemos que ya tenía una trigeminia estable, digamos, unas extrasístoles acopladas. En el caso del ejercicio, el tiempo empieza a reducirse también, la ligadura, 360, 350, 330, 330, hasta que se desencadena la taquicardia ventricular, ¿sí? Pero la estimulación simpática no siempre es arritmogénica y por el contrario puede suprimir ciertas extrasístoles por normalización de la conducción anterógrada, ¿sí? Porque puede pasar también que digamos, que se me acorte el periodo refractario, o en la vía de conducción anterógrada, que si me pasa eso, digamos, el estímulo va a pasar por las dos ramas, digamos, y se me va a suprimir la extrasístole ventricular, o el periodo refractario se me acorte en la vía de conducción retrógrada, que es lo que me va a producir o lo que me favorece la aparición de la reentrada, ¿sí? Esto es para repasar los criterios de taquicardia ventricular, para tratar de diferenciarlo de las taquicardias supraventriculares con aberrancia o con complejo ancho, ¿sí? Los más usados o los más recientes son los criterios de Brugada y los criterios de Miller, ¿sí? Después los dejo para que los repasen. Esto es para mostrarles nada más uno de los criterios de Miller, ¿sí? Este último en ABR, cuando la relación en milivoltios de los 40 milisegundos iniciales dividido por los 40 milisegundos finales da menor o igual a 1, es un criterio de taquicardia ventricular. Le puse este gráfico para que observen, digamos, de dónde se saca este voltaje, ¿sí? Este es un algoritmo para tratar de hacer el diagnóstico diferencial en una taquicardia de complejo QRS ancho. Primero lo que debemos analizar si es regular o irregular. En el caso de que sea irregular, nos lleva a pensar una fibrilación auricular, un aleteo auricular con conducción variable, ¿sí? En el caso de que sea regular, debemos analizar electrocardiogramas previos del paciente, si era idéntico al que ocurre durante el ritmo sinusal, ¿sí? En caso de que sea parecido, podemos considerar una taquicardia supraventricular y bloqueo de rama, ¿sí? O una taquicardia por entrada auriculoventricular antidrómica. En el caso de maniobras vagales o adenosinas, para tratar de que se abra el complejo y bajar la frecuencia cardíaca, para tratar de ver la relación que hay entre las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Si esta es 1 a 1, o si es desconocida, digamos, vemos la morfología de las derivaciones precordiales, y si tienen morfología de rama derecha o rama izquierda, típicos, nos lleva a pensar en una taquicardia supraventricular. En el caso de que no haya asociación auriculoventricular, ¿sí? Si tenemos que la frecuencia ventricular es más rápida que la frecuencia auricular, una taquicardia ventricular, y si la frecuencia auricular es más rápida que la frecuencia ventricular, podemos tener taquicardia auricular o un aleteo, ¿sí? Cuando las derivaciones precordiales son concordantes, a ver, espérame un segundo. Son concordantes, no hay ningún patrón RS o un comienzo. Esto es, digamos, plasmado en este diagrama los criterios que pasamos recién. No hay ningún patrón RS o un comienzo, o el comienzo de la onda R hasta el nadir es mayor, hasta el nadir es mayor de 100 milisegundos, apoya el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿sí? Cuando tenemos un patrón de bloqueo de rama derecha y estos patrones, como observamos acá, un ejemplo frontal entre más 90 y menos 90, que es a favor de taquicardia ventricular. Cuando tenemos patrón de rama izquierda y hay una R en B1 mayor de 30 milisegundos, o R hasta el nadir de S en B1 mayor de 60 milisegundos, son, digamos, criterios que nos apoyan en el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y las taquicardias ventriculares, por lo general, tienen desviación del eje a la izquierda en el plano frontal.
Cuando, digamos, podemos determinar el posible origen, de acuerdo a la morfología, ¿no? Cuando se origina en la pared libre del ventrículo izquierdo, tiene morfología de bloqueo de rama derecha, en el ventrículo derecho, lo contrario. Las taquicardias ventriculares septales tienen complejo QRS más estrecho, ¿sí? Dependiendo de la altura en la que se originan. Las taquicardias apicales, por lo general, tienen concordancia negativa en precordiales. Las basales tienen concordancia positiva, ¿sí? Y las que se originan en la cara inferior, por lo general, tienen complejos negativos en la cara inferior. Y las que se originan en el tracto de salida tienen concordancia positiva. Y esto es un ejemplo. En el caso del gráfico, en el electrocardiograma A, tenemos digamos, una imagen de bloqueo de rama izquierda con un eje, digamos, hacia la cara inferior, ¿sí? Con complejos negativos en la cara inferior, lo que me podría estar, digamos, hablando de que posiblemente se esté originando en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en el gráfico, en el electrocardiograma de abajo, es para mostrarles un ejemplo de una taquicardia ventricular de origen epicárdico, ¿sí? Se caracterizan por tener una deflexión intrínsecoide, ¿sí? Que es mayor al 55% de la duración del QRS. Hay taquicardias que se pueden originar a nivel epicárdico de la grasa epicárdica porque hay incluso focos o ramas de conducción, digamos, en estas zonas que pueden originarme un foco ectópico y taquicardias y arritmias ventriculares, ¿sí? En el caso de la taquicardia ventricular idiopática, vamos a hablar un poquito de lo que son las taquicardias ventriculares en corazones estructuralmente normales. Eh, por lo general son monofásicas, ¿sí? En pacientes sin cardiopatía estructural o enfermedad coronaria. Cuando está presente más de una morfología, se debe pensar en otras enfermedades, ¿sí? Como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o infarto o enfermedad coronaria, ¿sí? Por ahí un paciente que presenta una arritmia de complejo ancho y tiene antecedentes de enfermedad coronaria, digamos, es casi 100% seguro que sea una taquicardia ventricular. No es muy difícil eso, pero en el caso de no tener cardiopatía estructural, por lo general son monomórficas, ¿sí? Se pueden originar en el tracto de salida del ventrículo derecho, alrededor del 70% se originan en el tracto de salida del ventrículo derecho. A nivel de los anillos, ¿sí? Son las taquicardias anulares, y tenemos taquicardias fasciculares también, que se originan, digamos, a nivel de los fascículos izquierdos o de septales del haz de His, ¿sí? Por lo general tienen buen pronóstico, obviamente en ausencia de cardiopatía estructural, y pueden corregirse mediante ablación y responden muy bien al tratamiento médico. La taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho, como dijimos, supone el 70% de todas las taquicardias ventriculares en corazones normales. Las del tracto de salida del ventrículo izquierdo, este ejemplo es una taquicardia ventricular justamente del tracto de salida del ventrículo derecho, con, digamos, con imagen de bloqueo de rama izquierda y el eje orientado hacia inferior. Las taquicardias ventriculares que se originan en los anillos valvulares, alrededor del 5 al 8%, y también pueden originarse a nivel de los músculos papilares. El más frecuente es el músculo papilar posterior, que son, digamos, las menos habituales. Perdón, recién dije taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho tiene un patrón de rama derecha, no de rama izquierda, y un eje inferior, ¿sí? En el tracto de salida del ventrículo derecho se originan dos tipos. Este es un ejemplo de una taquicardia ventricular repetitiva. Las maniobras vagales, los beta bloqueantes, el verapamilo y la adenosina suprimen la taquicardia ventricular, mientras que el ejercicio, el estrés, el isoproterenol pueden iniciarlo o pueden perpetuarla, ¿sí? En cuanto al tratamiento, en agudo, bueno, debemos buscar los trastornos reversibles, como todos conocemos, la isquemia, la hipotensión, la hipocalemia.
En caso de que no haya descompensación hemodinámica, fármacos antiarrítmicos, la amiodarona y la procainamida son de elección, ¿sí? Cuando hay descompensación hemodinámica, como todos saben, se hace un protocolo de cardioversión eléctrica. Generalmente la taquicardia ventricular monomorfa se puede suprimir con energías muy bajas, ¿sí? Empezando con una descarga sincronizada a 10 o 50 joules. Y en caso de taquicardia ventricular post-infarto, ¿sí? Que el mecanismo más habitual es la reentrada, también se puede intentar un marcapaseo a una frecuencia mayor a la taquicardia ventricular para suprimirla, pero esto es en circunstancias especiales, en pacientes, por ejemplo, que tenemos un marcapaso, pacientes bloqueados que tenemos, por ejemplo, con marcapaso transitorio, ¿sí? En algunos pacientes con CDI que reciben descargas frecuentes, también es útil la ablación, ¿sí? Lo que mejora la calidad de vida, y en ocasiones la asociación terapéutica resulta más eficaz que la monoterapia. En cuanto al tratamiento prolongado, las arritmias ventriculares no sostenidas y asintomáticas, como dijimos, no precisan tratamiento en pacientes de bajo riesgo que tienen función conservada, pacientes que no tienen, por ejemplo, antecedentes familiares, una vez que descartamos realmente que no hay cardiopatía estructural ni nada hereditario. Los betabloqueantes pueden prevenir la recidiva en los pacientes sintomáticos. Pero en aquellos en los que no funcionan los betabloqueantes, ¿sí? Pueden usarse sotalor y amiodarona, como todos sabemos, en corazones sin cardiopatía estructural. Y está demostrado la mejor supervivencia de aquellos pacientes que tienen un CDI en contexto de infarto con fracción de eyección reducida, como sabemos todos. En estos mismos pacientes, pero con función conservada, la amiodarona empírica también ha resultado ser efectiva, ¿sí? Seguido de sotalol y de la ablación. En cuanto a la ablación, en general la tasa de éxito en las taquicardias ventriculares son inferiores que para la reentrada del nodo AB o la reentrada aurículo-ventricular debido a la heterogeneidad de los sustratos y las presentaciones de la taquicardia ventricular, ¿sí? En los pacientes que no tienen cardiopatía estructural no suele estar presente más que una sola taquicardia ventricular, o sea, una taquicardia ventricular monomorfa que tiene un foco claramente identificable, ¿sí? Y su ablación con catéter por radiofrecuencia casi siempre es curativa. Digamos, tener en cuenta un paciente que sufrió de repente una muerte súbita abortada por una taquicardia ventricular y se pudo constatar. Si no hay cardiopatía estructural y se busca, digamos, en el estudio electrofisiológico, por lo general no va a requerir después de un cardiofibrilador implantable, ¿sí? Para un procedimiento exitoso es necesaria la tolerancia hemodinámica del paciente a la inducción de la arritmia, ¿sí? Situación que generalmente no ocurre en contexto de cardiopatía de base. Tengan en cuenta que en el laboratorio de hemodinamia tienen que inducir la arritmia y si hay colapso hemodinámico, el paciente no lo tolera, no tenemos tiempo, digamos, para hacer el mapeo y tratar de encontrar el foco ectópico, ¿sí? La ablación está indicada en la taquicardia ventricular monomorfa sin cardiopatía estructural sintomática que es resistente a fármacos, ¿sí? A los que no toleren el fármaco, a aquellos pacientes que no desean un tratamiento farmacológico prolongado. En caso de cardiopatía estructural, los candidatos para la ablación son los que tienen una taquicardia ventricular por reentrada de rama, ¿sí? O una monomorfa sostenida, o que tienen un cardiodefibrilador implantable y fueron sometidos a múltiples defibrilaciones y que no son tratables reprogramando el aparato, ¿sí? O con un tratamiento farmacológico simultáneo. También puede estar indicada en las taquicardias ventriculares no sostenidas o en alta carga de extrasístoles ventriculares en el Holter, que son muy sintomáticos, también justifican, digamos, la ablación con catéter, ¿sí? Como así también en el caso de taquicardia y miopatía, por ectopías ventriculares frecuentes, entonces sabemos que ablacionando el foco se puede llegar a normalizar los diámetros y la función ventricular, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo, como para que vean las contraindicaciones, si hay un trombo móvil o hay una taquicardia ventricular o arritmia asintomática sin deterioro de la FATE, si bien no es contraindicaciones, no estaría indicado. Y en la taquicardia ventricular, arritmia transitoria de causa reversible secundaria, ¿sí? En los casos de alteraciones electrolíticas, isquemia, etc. Y eso es todo. Muchas gracias.